querida mía, bienvenida a Del Reto al Éxito Emocional, el podcast que busca hacer visible lo invisible y descubrir qué convierte el dolor en propósito, el miedo en poder y el reto en éxito emocional. Yo soy Andreina Figuera, tu host, y hoy me emociona un montón, muchísimo, conversar con la mujer que tengo hoy, porque ha sido una mujer que ha hecho del cambio, la migración, el liderazgo, su causa y su gran motor. Ella es Merlin Sapén, es inmigrante venezolana en Canadá, madre, esposa, abuela, mentora, consultora, educadora, escritora y mujer migrante. Además, es exdirectora de gestión del cambio en Bombardier, fundadora de Merlin Integra y creadora de programas como Corazón Migrante. Merlin ha acompañado a cientos de personas, en especial mujeres, a encontrar sentido, pertenencia y liderazgo propio en contextos nuevos, desafiantes y transformadores. Así que bueno, hoy hablaremos de reinvención, transformación, nuevos inicios y del poder de sostenerte emocionalmente cuando lo de afuera cambia, pero lo de adentro se está encontrando. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas, les des like y compartas esto con esa amiga, mujer, mamá, vecina, esa mujer que tengas a tu alrededor y que pueda nutrirse de esta información que con tanto amor, tanta intención nosotras estamos creando. Merlin, bienvenida y gracias por estar aquí en Del Reto al Éxito Emocional. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Andreina por esta invitación tan especial. Merlin, un honor contar contigo, tu trayectoria. Eres una mujer que desde siempre, desde el primer momento que conecté contigo, que te conocí hace por allí ya unos 8 años, te vi impactando el mundo, inspirando, queriendo inspirar a otras mujeres, sobre todo a otras mujeres. Recuerdo que tuve la oportunidad de asistir a uno de tus workshops en McGill y estabas hablando. Hoy, de hecho, me metí a buscar ese email, encontré el email de registro y era sobre Imagínate. el liderazgo de la mujer. Me gustaría saber qué es para ti el liderazgo femenino, cómo ves tú el liderazgo hoy en día de la mujer. Antes que nada, te quiero dar gracias por esta maravillosa invitación. De verdad que es un honor y sí, desde que te conocí tenemos como un amor por una por la otra, porque para mí tú eres un ejemplo, como te estaba diciendo antes de que estuviéramos al aire, tú representas una mujer joven, emprendedora y que tú tienes a tu familia en el centro de tu prioridad. Y eso es algo, es un valor que se ha estado perdiendo a través del tiempo, que yo creo que tú lo traes a flor de día acá todos los días en tus mensajes, así que te felicito. Gracias. Bueno, para mí el hecho de liderar, lo más importante es liderar nuestro ser, nuestro interior. Y ese es el reto más importante y más grande que todas nosotras tenemos. En mi propia experiencia, me acuerdo en toda mi vida, he tenido muchas oportunidades de liderar proyectos con mucha gente, impactar países, implementar sistemas complejos, trabajar en organizaciones que el reto al principio, vamos a hablar un poco de eso después, el idioma, inmigrar, todo esto. Pero el reto más grande para mí en liderazgo no fue lo de afuera, sino fue lo de adentro, en, como vencer esas grandes montañas que estaban dentro de mí, más allá de las que están fuera, porque eso es mucho más fácil. ¿Cuáles eran esas montañas así o esos retos que viviste que emocionalmente, de creencias? Danos más información. Bueno, un poquito más de información, como bien lo dice, como estabas explicando al principio. Dios me ha dado la oportunidad de hacer grandes cosas, de venir, de emigrar, de trabajar en mi área, de hacer proyectos espectaculares, de desarrollar proyectos que impactan a miles de jóvenes en Canadá. Y yo le doy la gloria a Dios, al Señor, gracias a Dios, porque sin Él no pudiera hacerlo, sin Él no pudiera yo haber logrado todo lo que logré. Pero yo te quiero hablar de lo que ha pasado en estos últimos años, porque eso ha sido un antes y un después. Yo toda la vida trabajé en el mundo corporativo y en el 2019 me lancé a trabajar 100% con mi tiempo y mi esfuerzo en lo que es mi pasión, que es ayudar a los inmigrantes. Entonces yo desarrollé un programa que se llama Corazón Migrante, tuve la oportunidad de impactar a cientos de familias en Ecuador, en Chile, en Bélgica, aquí, sabes, yo sentía que todo estaba fluyendo, pero de repente hubo una situación difícil y tuve que dejar ese proyecto que era como mi bebé. Entonces me tuve que retirar por un tiempo para precisamente parar mi vida y, y, y vivir esa transición de ejecutiva
yo pensaba que yo podía liderar los proyectos sociales como yo lideraba y ejecutaba los proyectos en el área corporativa. Y no, cuando nosotros estamos interviniendo en sistemas humanos, no podemos predecir ni podemos planificar, ejecutar y controlar. Entonces, todo lo que pasó por fuera, ¿cómo me estaba impactando a mí? ¿Cómo fue ese impacto para mí? Entonces, fue un proceso de transición muy interesante en esta época, porque cuando no nos conocimos, yo no tenía el cabello blanco. El tiempo ha pasado y esta época de decir todo lo que viví, todo lo que aprendí, todo lo que conquisté, cuál es el siguiente capítulo de mi vida. Y en ese caminar de esta transición, he descubierto cosas maravillosas. Número uno, he podido detenerme a apreciar lo que he sembrado y lo que he cosechado en mi familia. Y eso es lo más importante. Mis hijos, ahora tengo dos nietecitas que no tenía cuando te conocí. Mi esposo, tenemos 35 años de casado, nos amamos como luna de miel. ¿Sabes? Lo que es la base de mi familia, yo dije, ¿sabes? Qué feliz me siento de haber podido migrar, integrarme, contribuir con la sociedad y disfrutar de mi familia. Y que en ese camino no se rompió, sino se fortaleció. Ese es lo primero. Lo segundo fue algo muy interesante, porque lo que yo hacía, lo que yo lograba, no es lo que es mi identidad, porque aun cuando en un momento de mi vida yo puedo estar liderando proyectos millonarios, tal vez en este momento que a veces estoy haciendo una arepita para mi esposo, estoy cuidando a mis nietas, el valor que yo tengo como ser humano, soy la misma, es lo mismo. Y estar en paz con esas transiciones, eso es algo muy enriquecedor, porque muchas personas encuentran muy difíciles esas transiciones. De hecho, yo lo viví, no te estoy diciendo que las demás, sino que yo viví esa transición y realmente es una paz inexplicable cuando tú encuentras esa zona de decir, celebrar lo que has hecho, vivir lo que, aprender a disfrutar lo que cosechaste y estar lista para el futuro, porque tengo otras cosas por ahí que van a venir bien, bien interesantes Ay, en lo que es mi vida en esta nueva etapa. inspirador y que sí, qué inspirador escuchar, como te dices, verte con tu pelo blanco, divina, demostrar para todas las mujeres que nos están escuchando o viendo allá afuera, y para mí es un inmenso honor ver eso, tu camino. Recuerdo que creo que fue eso en el 2019, no 2018, cuando conectamos esa primera vez en ese workshop, y tú en todo lo que hablabas, estabas lanzando tu libro, estabas lanzando creo que era tu primer libro, refréscanos el nombre, por favor, de el que era enfocado en migración, ¿era Es, Corazón Migrante? no, no, Immigrant a Bumpy Smooth Road. Ajá. Entonces es básicamente es una guía, perdón, es una guía para acompañar a los migrantes para una mejor integración. Y en base a ese libro, a mí me invitaron a las Naciones Unidas a liderar unas sesiones sobre integración y de allí nació el programa digital Corazón Migrante, donde toda la experiencia que yo tuve en ese libro lo puse digital y fue todo un éxito por 2, 3 años en muchos países. Y de hecho se ganó un premio de innovación social en Latinoamérica, Hola América, donde participaban 400 innovaciones sociales y Corazón Migrante quedó selecto para un proceso de aceleramiento de 6 meses. Ah, imagínate. Pude ir a Chile, conocer un mundo impresionante a nivel global y de hecho ese programa estuvo evaluado inclusive por países para ser implementado en diferentes países y yo trabajaba directamente con organizaciones sin fines de lucro y con gobiernos, ¿no? Sí, sí, No, fue una experiencia maravillosa. eso, o sea, cuando yo te conocí, tenía toda esta causa, toda esta visión. Al mismo tiempo, tú en esa presentación tenías muy de centro a tu familia, también hablaste, venías dejando esta carrera profesional, pero hablabas de toda tu trayectoria y como de tus valores. Y para mí fue súper inspirador que en aquel momento, de hecho, en aquel momento yo creo que estaba recién divorciada
Y estaba en esa fase de buscar, ¿sabes? Esas personas que me puedan inspirar a lo que yo en el fondo también quería, que era un poco, bueno, lo que describías al inicio de que hoy en día mi negocio, mi causa, mi visión, mi familia, que es prioritario para mí, y hoy verte sigue siendo de mucha inspiración, así que quería resaltar eso y también darte las gracias por inspirarnos, por mostrarte y por todo lo que haces. Pero me gustaría irme un poquito al pasado, a hablar de tu llegada a Canadá y cómo fue esa llegada a Canadá y cómo empezaste a generar esta causa, este amor, este compromiso, esta visión sobre lo que es el proceso de, bueno, de gestión de cambio, de migración, de adaptación, de transformación, que yo creo que, y lo digo también yo como migrante, a veces vemos el proceso de migración como que tiene que ser partirnos en pedacitos y volvernos a reconstruir. Y sí siento que hay sus etapas altas y bajas, pero hoy tú nos ofreces herramientas que nos ayudan a transitarlo de forma mucho más serena, con otra perspectiva, quizás también apreciando también nuestro recorrido y lo que aportamos al mundo y no solamente lo que ese país nos viene a dar. Entonces, bueno, me gustaría irme atrás. Sí, ¿Cómo fue tu llegada y cómo surgió toda esta gran sí. causa? Bueno, primero, yo soy una soñadora apasionada que cree en lo imposible. Desde siempre, desde que estaba jovencita, siempre. Bueno, todavía estoy. Pero soñé con venirme para acá por el problema que tenemos en Venezuela. Entonces me vine de vacaciones con mi hijo mayor, pero no fue de vacaciones, sino comencé a buscar trabajo. En esa época no existía todo lo que es la parte online, imagínate, no existía hace 25 años. Y yo me acuerdo que me levantaba en la mañana, hice pacas de CVs y lo empecé a repartir por todas partes. Tenía entrevistas ya desde Venezuela y conseguí trabajo en 2 semanas sin papeles, sin el francés, sin haber estudiado aquí, como ni tampoco tenía experiencia canadiense. Simplemente yo digo, el poder de la conexión con un corazón. Yo encontré un corazón que me abrió la puerta y de hecho esa persona me pagó toda la parte legal y a los 3 meses yo estaba aquí con mi esposa, mis hijos, trabajé como en mi área en esta primera etapa. Lo único que en esa época el francés fue una gran barrera, entonces no me fue bien en mi primer trabajo. Desafortunadamente tuve que salir de mi trabajo y concentrarme en mis estudios de francés. Pero fue bastante violenta, rápida mi llegada aquí, pero la transición fue realmente devastadora en cuanto a la parte de adaptación, aun cuando mucha gente piensa, si yo tengo un trabajo, yo me adapto más rápido. Son procesos internos que te desgarran. El hecho de salir de tu tierra, de tus raíces, te arrancas tú o te arrancan desde tus costumbres y llegar aquí es un proceso muy difícil y devastador y una de mis pasiones es manejo de cambio. Yo hice una maestría en manejo de cambio en Human Systems Intervention en Concordia. De hecho, ayer estaba celebrando con mis amigas 20 años de graduada. Sí, y conectar mi experiencia como migrante con los conocimientos de maestría de Human Systems Intervention y todo lo que es la parte, unir la teoría con la práctica, fue para mí lo que me inspiró a realmente escribir mi libro. Y desde siempre, yo siempre he ayudado a los inmigrantes, desde cuando trabajaba en Bombardier, siempre, bueno, para prepararlos para las entrevistas. Y desde hace muchos años yo diseñé ese taller de integración que lo he dado desde hace como 20, 25 años, desde siempre. Desde el día uno yo comencé a decir cómo puedo yo ayudar a mis hermanos migrantes para integrarse. ¿Y en qué consiste el taller? O sea, ¿qué propones? ¿Qué áreas trabajas para ayudar a esa integración a la sociedad? ¿Es más desde el Ujú. punto de vista social o también social emocional? Cuéntanos un poco del proyecto. Sí, bueno, en aquella época lo que yo hice fue unir mi historia personal con lo que es la teoría de cambio y una ayuda práctica para ayudar a los inmigrantes. Entonces, básicamente yo los ayudo a pasearse por la curva de cambio desde el shock, bueno, son 6 fases, pero desde el shock, la depresión hasta la integración. Entonces, en mi maestría yo aprendí a diseñar
intervenciones humanas para tener un resultado X. Entonces, yo básicamente lo que hice fue diseñar procesos en esa curva de cambio, de reflexión, para, para poder ayudar a la persona a acelerar ese proceso de integración. Ese taller yo lo doné a la Project Management Institute, yo hice una donación, yo preparé y yo hice un train the trainer a un muchacho que es brasilero y él se encargó de llevarlo adelante y desde entonces lo está implementado en el Project Management Institute. Y lo más bello de todo, que ese muchacho brasilero hoy en día es el presidente del Project Management Institute. ¡Qué belleza! Alcides. De hecho, mañana tengo un almuerzo con él. Alcides, gracias por poner eso allá afuera. Alcides Altopié. Entonces, es como tú ayudas a un migrante, a unas y las personas, eso es un cambio sistémico, es un cambio exponencial. Tú haces, tú siembras una semilla y luego, cuando pasan los años, tú dices, wow, qué bello que tuve la oportunidad de dar un poquito más de... Y sí, me costó después del trabajo ir a hacer mis sesiones, pero yo estoy recibiendo más que nunca como esa sensación de decir, wow, qué lindo, que no solamente vine a este país a trabajar de 9 a 5 y de ganar dinero y de tener mi casa, sino que pude dar más a otras personas que lo necesitan. Y no se trata de reconocimiento, no, porque al final es la gran satisfacción que yo tengo en mi corazón de haber logrado eso, más el otro proyecto que es Pasión por la Aviación, que ha sido uno de los regalos de la vida más grandes que yo he tenido aquí en Canadá. Sabes que has mencionado algo muy lindo y el de aportar al mundo. Sí. Yo siempre hablo de que nosotros las mujeres, y lo hablábamos antes de empezar en privado, de la oportunidad que tenemos en el mundo que vivimos de impactar al mundo con nuestro potencial, con nuestro talento, con nuestras ganas, con lo que queremos hacer y tú lo vienes haciendo desde hace muchísimos años. Pero hablaste de, mira, cómo tuviste que dar esa milla extra quizás o esas horas de trabajo adicional a lo que ya hacías en tu trabajo en el mundo corporativo. ¿Cómo fue en aquel momento, hace, dijiste, 20 años atrás, cómo fue manejar esa vida y tener ese rol, Merlín, de mamá, esposa, estar en el mundo corporativo, que entiendo quizás no sé, la oportunidad para la mujer no era tan abierta como es hoy en día. ¿Cómo fue, qué retos tuvo Marlene y con Merlín y cómo lo manejaste? Y Ujú. y quiero que hablemos de esa milla extra. ¿Por qué quiero Sí. mencionar esto? Porque a veces pensamos que las cosas también pasan ya de la noche a la mañana o que, bueno, todo tiene que ser como que muy fácil y no. Hubo un compromiso de tu parte de trabajo, de hijos y además esta gran causa y quizás unas horas extra. Asumo, ¿dejaste ir algunas cosas por eso? ¿O cómo fue ese proyecto y qué Ujú. respondiste? Desde el día uno que empecé aquí a vivir en Canadá, fue cerca de conexiones. Entonces, por ejemplo, yo fui a la Cámara de Comercio de Montreal, entonces me invitaron a participar en el Social Affairs Committee, en la parte social. Entonces allí comencé a conocer a muchas personas que tenían mucho tiempo aquí, grandes ejecutivos, grandes personas muy influyentes, que realmente me abrieron la puerta y comencé a hacer conexiones. Fui a Project Management Institute también para hacer networking y muchas veces no era dentro de las horas de trabajo, porque yo como en mi cargo que tenía, yo pude estar conectada con la Cámara de Comercio de Montreal, también en Aero Montreal, yo estaba en el área de recursos humanos, en el Comité de Recursos Humanos. Entonces, cuando tú comienzas a conectarte, la gente comienza a ver todo lo que es la parte social. Entonces, habían cócteles o tal vez yo salía del trabajo, me iba al downtown para un cóctel y todo esto, pero siempre manteniendo como te dije, y yo jamás, inclusive yo siempre trabajé en empresas de consultoría Big Five, en Arthur Andersen, Deloitte, en todo esto, y yo siempre mantuve mi familia es primero, y la calidad de tiempo con mi familia es primero. Pero obviamente, muchas ocasiones, yo a las 5 del trabajo y yo me iba entonces a un cóctel, pero lo hacía una vez cada 2 semanas, una vez a la semana, pero siempre teniendo en cuenta mi familia. Yo nunca abandoné mi familia por lo demás y siempre estuvo prioridad si tenía mi niño enfermo, si tenía una cita médica o simplemente
tenía una competencia de soccer, yo abría ese espacio y siempre en mi trabajo, siempre eso estuvo claro. Y cuando me aceptaron a mí, me aceptaron como un package, un paquete. Y siempre estuvo muy claro para mí y para los demás lo que son las prioridades en mi vida. Entonces fue eso. Y sí, y yo no puedo llamarlo de que fue un trabajo extra, sino un esfuerzo extra, porque cuando tú haces lo que amas y tu pasión es tu driver, y es como el propósito, cada uno de nosotros, yo siempre digo que nosotros pasamos por los desiertos con un solo propósito, para poder ayudar a aquellos que vienen detrás. Y lo que a mí casi me quema es justamente este proceso de integración, y en eso es donde yo hoy en día me dedico a ayudar a las personas, a las mujeres y a los inmigrantes en general, para pasar más rápido esos procesos y poderse levantar y poderse quitar esas barreras internas y esos paradigmas que muchas veces tenemos, que no nos ayudan a florecer en un país. Y yo te digo, el testimonio de mi vida puede hablar más que cualquier cosa que yo pueda decir. Que a los 40 años tuve que regresar a la universidad con 2 niños pequeños, de que volví a regresar a la universidad a los 56 para hacer el proyecto de responsabilidad social, de que no he parado de aprender, guiado lo que es realmente mi pasión, y que hoy en día yo me siento plena porque no es que dejé una cosa para tener otra. Y por muchos años yo tuve esa disyuntiva, y esa culpa, pero es que yo estoy trabajando y mis hijos los está cuidando mi mamá, lo está cuidando la Garderí. Pero cuando tú entiendes que tu misión de vida es un todo, es un whole, es un todo, entonces ya comienzas a integrarte con tu propia existencia, con tu propia manera, con lo que es el sentido y la misión de vida. Y yo creo que eso es bien importante, que nosotros podemos decir, estoy en la esencia de por qué vino en esta tierra y cuál es mi propósito en la vida, ¿no? Y para mí mi propósito es primero mi familia y servir en mi comunidad. Y, y bueno, me permito abrir un paréntesis. De hace poco me pasó algo muy lindo, y de hecho yo te invité al lanzamiento de mi libro de coautoría, y una mujer, Diana Peña, ella dice, no, pero es que yo hace 10 años estaba muy triste y estaba en un metro, y entonces yo leí en el periódico que una mujer, este artículo, y era un artículo que yo había escrito hace 10 años, y yo no sabía que unas palabras pudo darle vida, y que una persona guarde 10 años un papel. ¿Cuántas limpiezas nosotros no hacemos en nuestras casas? ¿En cuántas cosas nos votamos? Y que ella no haya votado eso, sino que lo haya guardado porque significa algo importante para su vida. Para mí, yo digo, estoy donde tengo que estar. Y no voy a dejar y no voy, porque muchas veces tú dices, bueno, el tiempo está pasando, es que ya, ¿no? No voy a parar de hablar, no voy a parar de decir, no voy a parar de hacer lo que lo que Dios me está diciendo que haga, porque al final esas semillas se están multiplicando, y para mí no hay recompensa más grande que esa. Ay, Merlin, escucharte se me agua el guarapo. A mí también. Porque es un poco lo que es ese testimonio que te cuenta esta mujer, que de hecho aquí tengo el libro del que menciona, y esta coautoría, que ya vamos a hablar de él, pero es un poco lo que yo vi en ti en el 2019, cuando yo estaba en un momento quebrado de mi vida, en el que después de un divorcio yo me sentí que el mundo se me venía abajo, y verte a ti con ese ejemplo de familia, con todo tu profesionalismo, con tus ganas, con tu historia, queriendo aportar, para mí fue inspirador 100%, y es muy lindo que lo que traerlo a la mesa hoy en día, porque es con lo que dijiste al inicio, o sea, al final vienes recibiendo frutos de cosas que has venido sembrando a lo largo de tu vida, y que a veces quizás los resultados también no pasan de la noche a la mañana, o sí, pero que es ese dar con una visión y una causa muy clara. Yo creo que algo que tú has tenido, bueno, asumo también has trabajado a lo largo del tiempo, pero desde que yo te conocí es una causa muy clara, y es el de servir, ayudar y aportar a los inmigrantes. Un poco, y antes de que nos hables de conexiones, el libro, me gustaría que saber un poco, ¿crees que hay
en el proceso de migración del hombre a la mujer, o cuáles son esos retos para ambos, como que tú ves allí más presentes, ¿sabes? Eso que viene ahí con más dolor, con mayor necesidad y que llegan a ti queriendo, pues, transformarlo. Bueno, esa pregunta podría durar como 3 horas, pero te voy a hacer un resumen. El impacto de la migración en el hombre y la mujer es diferente. Y es un desafío muy grande como familia. De hecho, hay estadísticas que creo que el 50% de las familias se separan en esos procesos de migración cuando llegan esos primeros años, ¿no? Porque hay mucha presión. Como mujer, hablándote como mujer, no solamente tú tienes la presión de adaptarte a ti. Y yo me acuerdo que yo siento que yo puse mi familia en una cueva y yo me convertí en una leona saliendo luchando para vencer la barrera del idioma y vencer todo lo que tenemos que vencer como migrantes. Pero está también tu pareja, cómo se adaptan tus hijos. Entonces nosotras estamos manejando el cambio y los procesos de esos que son como lagunas, ¿no? Que tú dices de transición, que son muy difíciles, no solamente para ti, pero también para tu familia. Para el hombre es muy duro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mi esposo tenía su negocio, tremendo negocio en Venezuela. Él es portugués, es emprendedor y siempre tenía, bueno, proveedor de la casa. Entonces, en un principio fue difícil porque él no encontró tan rápido lo que ahora sí, ya las cosas pasaron, pero en esa época fue muy dura. Entonces, hubo mucha tristeza en lo que realmente se dejó y para el hombre y de hogar que lo es muy difícil. O sea, entender ese balance de que tú porque trabajes no significa que tu esposo no es la cabeza de hogar. Claro. Entonces hay un quebrantamiento muy fuerte en ese sentido, ¿no? Y de hecho hay estudios, de hecho yo te lo puedo pasar porque hay una universidad en Montreal que ellos se especializan en el estudio del impacto en el hombre en la inmigración y estadísticamente los hombres hasta ganan menos dinero, les cuesta conseguir más trabajo, le cuesta más tiempo y también lo que es la parte económica es menor. Entonces, es un proceso difícil que puede quebrar una familia, ¿no? Wow, claro. Pero hay una cosa que mi esposo y yo cuando llegamos aquí, nosotros es como, no es un contrato, es un pacto. El pacto fue de que nosotros juntos vamos a pasar por el fuego y no nos vamos ni a separar, ni a quebrar, ni a devolver. Y muchas veces sí sentimos que si no hubiéramos hecho ese pacto, tal vez eso es, cualquiera de esas cosas hubiera podido pasar, pero sin embargo no fue así, porque teníamos la decisión, la intención, el amor y la pasión para realmente pasar por ese fuego como familia y bueno, los frutos están hoy. Hoy en día, mira, nos vamos 4 meses cada año para Madeira, tenemos nuestra casa en Madeira, y yo aquí viviendo en Ottawa porque me mudé para cuidar a mis niñas y bueno, la vida está pasando y qué rico decir, wow, lo logramos, tenemos un matrimonio bello, nuestras nietas, No, y él sigue en su área de finanzas y cuestiones de broker, y yo haciendo lo que amo. Sí. No, Merly, no es que no suena como pajarito, tiqui, tiqui. No es así un cuento de hadas, sino que realmente ha sido esfuerzo, ha sido pasar por el fuego, porque son muchos los desafíos para poder hoy hablar lo que te estoy diciendo. sí, se enfrentaron sus grandes retos, no lo dudo, cómo se enfrentan en el matrimonio, pero qué rico que hayan podido atravesarlo y que además lo hayan hecho también con una visión muy clara de autorrealizarse cada uno y también de aportar a la sociedad como han venido haciéndolo. Merlin, hablaste de, bueno, cuando estuviste en el mundo corporativo y un poco para irnos al espíritu emprendedor, de hecho comenzaste hablando también del quitarnos las etiquetas y que eres mucho más que esa posición que tenías o lo que eras como directora, pero me gustaría saber en qué momento dijiste, mira, yo tengo que soltar el mundo corporativo y dedicarme a esto que quiero Ujú. hacer. O sea, ¿hubo algo que pasó Sí. específicamente? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo se dio? Y quiero aquí aprovechar, a mí me pasó, por ejemplo, cuando estaba en el mundo corporativo también, que mi hijo nació. Yo ahí dije, yo no, o sea, algo tiene que cambiar, yo no regreso y fue como que conectarme muchísimo con mi propósito y lanzarme al agua con no uno, sino millones de miedos,
dudas, cuestionamientos. Ujú. Me gustaría saber cómo fue tu experiencia. Algo pasó en mi vida muy importante. Yo estaba trabajando a nivel ejecutivo, toda mi carrera era la parte ejecutiva, pero hice un programa de responsabilidad social en la Universidad de Toronto y yo tuve que hacer un trabajo de campo y tuve una idea de crear un programa para ayudar a la gente, a los empleados de la empresa donde yo estaba, a ir a la escuela para que los niños se apasionen por la aviación. Entonces así nació Pasión por la Aviación. Entonces fue un proyecto que yo aun cuando estaba trabajando, yo lo hice en paralelo. Entonces fue bellísimo porque hablé con uno otros, el proyecto se concretizó. Yo trabajé con la parte de innovación de Bombardier para diseñar el programa, otras organizaciones también, y creamos ese programa. Y me acuerdo que la directora de responsabilidad social me dice, pero esto no se puede quedar aquí. Ve a hablar con Suzanne Benoit en Aero Montreal, que en esa época era la presidente, y me dijo, en 5 minutos, Meren, yo quiero que toda la industria tenga esto. Entonces le hice Train the Trainer a más de 30 empresas en la región para que hicieran lo mismo y el proyecto evolucionó tanto que y entonces, bueno, fue involucrada en la English School Board, French School Board, se unió todo lo que es la parte académica de las escuelas con el proyecto y hoy en día, estamos hablando más de 10 años, el Cosmodome, o sea, el gobierno lo hace el sponsor cada año e impacta miles de jóvenes al año. Y es la estrategia número uno de Montreal para lo que es el Workforce of the Future. Wow, Y eso ha sido la bandera mía de toda la vida, de que nosotros migrantes agregamos valor. Entonces, yo aprendí cómo una idea puede cambiar el mundo, cómo una idea que tú que te, compartes, que encuentras gente apasionada alrededor, puede impactar a miles de jóvenes. Entonces, eso para mí, eso me llena y eso nadie me lo quita. Eso para mí es una de las emociones, una de las eh, cosas que me han pasado en mi vida que realmente me cambiaron. Entonces, de allí, cuando la aviación comenzó a volar por sí solo, ya yo no tenía nada que ver, yo me sentí como triste, bueno. Entonces dije, no, ¿qué es mi pasión? Bueno, fácil. Soy inmigrante, yo quiero que esto se multiplique. Entonces allí fue cuando escribí mi primer libro y empecé formalmente con los talleres y así comenzó mi vida como que social entrepreneur en el área de migración. ¿Y Entonces fue así. te cuestionaste el hecho bueno, pero si estoy en el mundo ejecutivo, estoy como ejecutivo, ahora hacer esto, o ya no, ya algo que lo tenías como No. fríamente Bueno, calculado? lo que pasa es que fue medio trampeado, ¿no? Porque aun cuando yo era directora, manejaba miles de cosas, etcétera, un cargo bien importante, yo tuve la oportunidad de ser emprendedora social dentro de la organización. Entonces eso fue fácil, eso fue wow, eso fue el éxtasis, ¿ok? El momento fue cuando yo realmente ya terminó mi ciclo de Bombardier en el 2019 y yo comencé con ese de corazón migrante. Y no sé si, o sea, yo enseguida salté a lo que es mi pasión y comencé, ¡ya! ¿No? ¿Sabes? A volar, volar, volar. Después fue cuando, por razones que no al caso, yo parar corazón migrante. Entonces allí yo caí como en un burnout, porque yo había invertido tanto mi vida, eso fue todo lo que tenía, es como que di mi 200% y realmente parar eso que era tan exitoso fue para mí algo que fue como devastador. Entonces allí fue cuando el moment of truth, o sea, el momento de la verdad llegó. Entonces yo comencé a pensar, pero es que la mente, ¿no? Pero es que yo cometí un error. Es que yo no debía haber dejado mi carrera profesional. Todos mis compañeros están como vicepresidente aquí, allá. ¿Y yo qué hice en estos 3 años? Total que no llegó a ninguna parte, porque tuve que abandonarlo y a costa de mi salud también, me impactó mi salud. Nunca en mi vida yo sentí burnout, aun cuando yo tenía la responsabilidad más grande que te puedes imaginar, y me vino a pasar con algo que tiene que ver cerca de mi corazón, que era Corazón Migrante. Entonces, ¿sabes lo más lindo de todo? Es que el nombre Corazón Migrante era lo que
estaba tratando Dios en mi corazón, el corazón migrante. Y te voy a decir algo que no he compartido con muy pocas personas. Ese proceso me enseñó a vivir en carne propia lo que se vive, porque yo desde cuando estaba en Bombardier y cuando estaba trabajando, es muy fácil tú ayudar a los demás cuando estás en el barco. Pero cuando tú estás afuera y tú vives esos procesos tan duros, tú dices, wow, qué aprendizaje. Y yo le doy gracias a Dios esa situación en mi vida, porque eso me ha hecho entender, estar más cerca y empática a las cosas que nosotros vivimos realmente. Entonces ya todo ese proceso pasó, ya está, y bueno, ahora estoy en una nueva etapa y yo entendí, yo quiero salvar el mundo, yo quiero salvar el mundo, pero déjame empezar en casa y por eso es que ahorita estoy dedicada más en Canadá, porque yo decía, bueno, ¿qué soy? Soy mujer, migrante, tengo programas de integración que han sido probados con premios y con, inclusive hasta con todo lo que es la parte de integración y KPIs, Performance Indicators, todo eso está súper desarrollado, listo. Entonces lo que tengo que hacer es concentrarme en donde estoy, Claro. en lo que es aquí. En esa situación y en ese burnout, en ese dark moment, ¿cómo te ayudaste? ¿Qué hiciste? ¿Paraste? Un poco para quienes estén quizás pasando por esa situación o estén sintiéndose, Dios mío, se me vino esto abajo, algo, un proyecto, una causa, que necesiten apoyarse y puedan inspirarse en ti. ¿Cómo te ayudaste en ese proceso? Okay. Yo voy a responder esa pregunta después que te diga lo siguiente, porque no sé quién va a ver esto. Yo desarrollé una plataforma sostenible, escalable, que tú puedes implementar a nivel de gobierno y yo lo tengo diseñado, probado y aprobado. Y mi sueño es que algún día yo voy a conseguir en este nuevo gobierno que está comenzando aquí en Canadá a una persona que tenga el poder y la influencia para yo liderar ese proceso y ayudar a Canadá y a los inmigrantes en las próximas generaciones a alcanzar su máximo potencial en tiempo récord. Eso lo tengo en el back burner. Sí, y eso sí, si Dios va a pasar y si no, por lo menos ya lo hice. Porque si pasó, porque pasó lo de pasión por la aviación, ese mismo modelo, ese mismo mindset, una idea puede cambiar el mundo, esa idea cambió a miles de jóvenes y sigue cambiando a miles de jóvenes. Esa idea que yo tengo y ese programa que yo tengo, estoy segura que si alguien me dio la oportunidad en el gobierno de Canadá, yo lo puedo implementar y va a ser la contribución más importante que se puede tener en el área de migratoria que tanto necesitamos en Canadá. Entonces, Aquí bueno. Viendo y escuchando, que tengan el contacto, pasen este link para que conecten con Merlin y nos ayuden a poner esta causa y esta idea a impactar la vida de millones de personas. Ese es el legado que yo quiero dejar en Canadá. Ese es el legado que yo quisiera de todo corazón, porque yo amo este país. Yo le agradezco a este país que me dio la oportunidad de hoy vivir lo que vivo, ¿no? Entonces ahora te voy a responder lo de la parte de burnout. Nadie puede sentirse lo suficientemente fuerte y decir, a mí no me puede pasar. Aceptar lo que te está pasando es súper importante porque si tú sigues, puedes llegar a nunca, hay personas que viven burnout y sencillamente más nunca se pueden separar. A mí lo que me ayudó es, ¿sabes que cuando tú tienes un edificio y se destruye, lo que queda es la roca, es la base, es donde es en el subsuelo la roca, la base. Y la roca, la base, la cual me ayudó a salir de todo este sentimiento de fracaso, es mi fe. Mi fe en Dios, mi fe en que todas las cosas nos ayudan para bien cuando realmente estamos en ese camino. Y yo entiendo hoy por qué me pasó eso. Yo entiendo hoy por qué todo eso pasó. Porque, sabes, yo siempre, éxito, éxito, éxito. Yo nunca viví un fracaso. Entonces la pregunta es, ¿cómo reacciona Merlin cuando las cosas no salen como ella quiere? ¿Cuál es el nivel de necesidad de control de los resultados que están pasando? ¿Es que yo soy el título que yo tenía o quién soy? ¿Cuál es mi valor? Pues yo valgo, o sea, valgo oro, o sea, yo soy valiosa, aun cuando hoy en día no esté jugando un rol. El nivel de dependencia de los demás, ¿sabes? Muchas veces, y lo digo, o sea, muchas veces yo digo, wow, ¿sabes? Cuando
cuando te necesitaste y cuando tú querías algo de mí, o sea, conexiones, todo esto, pero cuando yo te hago una llamadita no me respondes, ¿no? Entonces, es como la realidad de decir que, wow, todo el mundo tiene su agenda, ¿no? Pero aún, y es volver al, no importa lo que yo reciba, lo que importa es lo que di. Y yo te lo digo con propiedad, en todos estos 15, bueno, tengo 25 años en Canadá, pero 15 años específicamente en la organización donde estaba, y yo ayudé a toda mi gente y a todo a alcanzar hoy cosas grandes. Y yo el hecho de verlos brillar a ellos, porque yo sé cada una de sus historias y sé los miedos que tenían. Gente que se sentía rechazada, ven acá, yo te voy a dar la oportunidad por primera vez. Gente que se sentía decepcionada, tal vez incompetente, tú sí puedes. Y yo sé, los estiré y, ¿sabes? Les exigí mucho, pero yo hoy en día puedo ver eso en ellos, ¿no? Y ese simplemente el hecho de verlos. Y la pregunta cuando uno se siente triste en esas circunstancias, ¿es que tú diste para que te devolvieran o diste porque realmente querías dar? Entonces, bueno, yo puedo estar aquí 3 horas diciéndote todo lo que aprendí en esta época de reconstrucción, ¿no? Pero qué De, bonito, qué bonito ver, o sea, eso que acabas de decir de quién soy yo cuando las cosas, después de todo este éxito y de ver todos estos logros, que para mí, honestamente, yo no busco con el reto al éxito, hablemos de todas tus vulnerabilidades, pero sí compartir a veces, porque es muy fácil ver los logros y decir, he logrado, he hecho esto, pero hablar de, mira, también pasó esto y con un aprendizaje, porque nos pasan cosas que a veces no queremos y lo bonito de todo esto y lo que nos compartes hoy no fue lo que te pasó y el burnout, es la reflexión y el aprendizaje que tienes, que tuviste, que tienes de eso y que hoy te ayudó a entender y ayudar aún más y acompañar hasta desde otra perspectiva a esas personas como lo haces hoy. Y eso me va a llevar a mi siguiente pregunta. Quiero que hablemos de dos cosas, ya estamos ahí en tiempo. Quiero que hablemos del libro Conexiones, de esta coautoría que tuve la oportunidad de estar contigo en el lanzamiento. Y quiero también que hablemos de, bueno, vamos a hablar del libro primero. Háblanos del libro y cómo fue esta uh-huh. coautoría con este grupo de mujeres extraordinarias. Sí, Levi, que es la editora, ella me contactó, yo la conocía desde antes y me dice, Merlin, yo quiero que tú escribas un capítulo. Le dije, mira, ya yo me mudé para Ottawa, ya yo no estoy, ¿sabes? Entonces, pero después ella me insistió y al finalmente lo hice. Escribí el libro, escribí mi capítulo. Pero cuando estaba escribiendo el capítulo, yo dije, bueno, pero ¿de qué voy a hablar? Ya yo he hablado, ya yo he dicho mi historia, no, obviamente no todo el mundo la ha leído, ni mucho menos, ¿no? Pero ya yo hablé lo que tenía que hablar cuando era aquí, cuando estaba aquí, todo eso la gente lo sabe. Pero hay una cosa que yo no he hablado, que yo quiero hablar. Yo quiero hablar de Dios, yo quiero hablar de mi fe, de quién soy, de mis momentos de oración, de mis momentos con Dios, de que todo lo que he logrado es por Él. Yo quiero decirlo abiertamente. Entonces eso es un tema que es muy delicado y muchas veces no se permite. Entonces yo hablé con Levi y le dije, mira, yo te quiero pedir permiso para hablar claramente. Yo quiero pedirte permiso de esto. Y ella me dijo que sí, y yo me puse muy feliz porque todos los logros, pasión por la aviación, o sea, eso fue Dios que me dio ese nombre y todas las oraciones, todas las veces que me dijeron que no, y yo vi cómo las montañas se derribaron. Son cosas que se luchan, son cosas que se luchan de rodillas o en tu intimidad, cerrando la puerta y diciendo, bueno, la verdad, ¿quién es la verdad? ¿Cómo es mi verdad? Y cada quien su manera de vivir su fe, pero esa es la mía. Entonces, qué lindo es yo haber tenido la oportunidad de hablar de eso. Y de hecho, yo hice un audio, hice de los 3 actos, porque acto 1, acto 2, acto 3, y hablo precisamente de todos estos desafíos que he estado teniendo en estos últimos años y todo esto. Y lindo. Y de hecho, la experiencia fue maravillosa. Yo conocí a algunas de las 12 mujeres que estábamos ahí. De hecho, me conecté mucho con Cecilia, que ella es la que dirige CAFLA, y resulta ser que es una mujer cristiana también. Me invitó ahora a un evento que se llama Resplandece, que es para todas las mujeres de Montreal que quieran ir. Entonces, qué lindo poder, ¿sabes qué? Esta es mi fe. ¿Sabes qué? Yo hablo de Dios. ¿Sabes qué? Por Él, si tú quieres tener esa fuerza que te ayuda a pasar por el fuego,
está cerca de Él y permite que esté dentro de tu corazón. Y tú vas a ver que tu historia va a cambiar, porque cambió la mía. Qué bello. Merlin, ¿sabes? Escuchando, pienso mucho en, hay un autor que me encanta, Arthur Brooks. Él escribió un libro, no recuerdo ahorita el nombre, pero creo que tiene que ver, no, Build the Life You Want, o sí, construye la vida que quieres o de tus sueños, algo así. Y está enfocado en la ciencia, el arte y la ciencia de la felicidad. Ese es un poco el eslogan del libro. Y él explica que hay tres áreas. Él se acompañó también de este estudio de la Universidad de Harvard, que es uno de los más largos, el Grand Study, Harvard Grand Study, que se enfoca en analizar los factores de la felicidad. Pero Arthur en este libro explica que hay tres factores y yo los veo todos reflejados en ti. Uno, la espiritualidad, la fe en lo que sea, cualquiera que sea tu Dios o tu religión, pero la fe, propósito y relaciones. Y escuchándote, hablando de conexiones, de tus relaciones, de tu familia, tu gran propósito y tu fe definitivamente muestra y tú lo irradias con tu energía, con tu causa, que eres una mujer que se siente, o por lo menos lo que yo percibo, autorrealizada, feliz con lo que ha vivido y el gran aporte que nos has dado mucho y cómo nos ha inspirado. Y ya para cerrar, Merlin, quiero saber un poco, bueno, que nos cuentes para quienes estén interesadas en conectar contigo, conocer tu trabajo, que las puedas acompañar. ¿Qué ofrece hoy Merlin a través de, bueno, de sus plataformas, de sus servicios? ¿Cómo acompaña a las mujeres de hoy en día? Y me encantaría saber qué es el éxito emocional para ti en este momento de tu vida. Bueno, primero voy a responder qué es el éxito emocional. Es agradecimiento. Es vivir cada día agradecimiento, o sea, agradecida por las bendiciones que tenemos y por lo que no tenemos. Una cosa rapidita, yo hice un ejercicio. Las cosas que fallaron en mi vida, ¿cuál ha sido la bendición que me ha otorgado? El hecho de que esto fracasó, para mí hoy no pudiera ser, no, mis dos nietecitas hoy. ¿Entiendes? O sea, no tengo que describir todas las reflexiones que yo tuve en ese tiempo, pero es un ejercicio muy lindo. Todas aquellas cosas que tú percibes como fracaso, ¿cuál fue la bendición directa de que eso ocurriera de esa manera? ¿No? Sería entonces evento y bendición o aprendizaje. Exacto, exacto. O lo que tú consideras que fue lo peor que te pudo pasar, que te trajo de beneficio. Eso fue un ejercicio muy lindo que he tenido. Y bueno, todo este proceso de redescubrimiento nace en Merlintegra, un proceso de marca personal que no es un branding, simplemente no, fue un proceso bien profundo y bien hermoso. Y hoy me dedico a ayudar a las mujeres migrantes en Canadá o en otro lugar para una mejora en diferentes áreas. Número uno, todo lo que es la sesión uno a uno, lo que es la parte de proyección estratégica de cómo es tu integración. Y estoy en proceso de desarrollar varios cursos. Uno que tiene que ver todo lo que es la parte de conquista tu futuro, cómo conquistar tu futuro y vivir todo ese proceso, así como el contenido que yo expliqué de Corazón Migrante, todo ese proceso en la vida de la mujer. Eso es uno. También voy a abrir una serie de pequeñas sobre inteligencia emocional, todas aquellas cosas que nos ayudan a ser exitosas en cualquier cosa que hagas, no solamente en la parte personal, pero también en la parte profesional. Y hay un área que voy a en octubre, que es más manejo de cambio y manejo de proyectos para mujeres latinas migrantes en Canadá. Entonces, si tú estás en project management, en tecnología, o está a tu cargo implementar un proceso de cambio importante en tu empresa, yo te voy a ayudar. Y te voy a decir cómo hacerlo, todo lo que es la dinámica de equipos de trabajo y hacerlo en español. Bueno, yo obviamente tengo la parte de la maestría, todas las certificaciones que quieres en manejo de cambio y yo he trabajado toda la vida en la integración de gente, procesos y tecnología. Entonces, eso lo voy a hacer. Y lo último que quiero decir es que estoy ahorita también como asesor en Cooperatón, que es una competencia de innovación que se de Jardán todos los años y estoy trabajando con unos entrepreneurs para ayudarlos en su proyecto a que tengan éxito en su proyecto de competencia en Cooperatón. Entonces, estoy usando lo que el Señor me ha dado, usando lo que Dios me ha dado en todo. Gina, quiero de verdad conectar contigo, como eres así como tú, que
que tienen tantas ganas, tanta visión, que tienen tantas ganas de aportar, de dar, de ayudar, de expandir y de generar un impacto grande en el mundo, en la sociedad. Es un inmenso honor. Merlin, ¿dónde podemos conseguirte? Háblanos de tus redes sociales. Igual vamos a dejarles los links aquí en la descripción, donde pueden quienes nos estén escuchando encontrarte. Bueno, me encantaría que visitaran mi página web, Merlintegra, que está muy bella, linda, preciosa, y un contenido lindo, porque ahí está mi corazón, ahí está mi vida, mi corazón, y yo creo que antes de hacer cualquier cosa o de conectarnos con alguien, tenemos que conocer quién es. Y allí en Merlintegra está quién es. Bueno, obviamente estoy en las redes, estoy en Merlintegra en Instagram, y también en Merlin Sapene en LinkedIn y también en Facebook. Merlin, Entonces, gracias infinitas por tu tiempo, por tu conocimiento, por el aporte, por la energía. Ha sido un inmenso honor contar contigo y deseando que todos y cada uno, primero que esa gran causa que tienes va a llegar a esa persona del gobierno que va a impactar la vida de millones de inmigrantes y que bueno, va a impactar la vida de todos y de cada uno de esos proyectos que tienes que nada, que sé que van a impactar, ayudar y expandir la vida de quienes acompañas. A ti que nos estás viendo y escuchando, gracias por estar aquí, gracias por ser parte del reto al éxito emocional. Por favor, insisto, dale like, compártelo, suscríbete. Compártelo con esa mamá vecina, con esa mujer que está a tu alrededor, que sin duda alguna va a inspirarse, va a motivarse. Y bueno, de la historia de Merlin y de lo que es todo el proyecto del reto al éxito emocional. A mí puedes seguirme en todas mis plataformas, en todas las redes sociales y mi plataforma como @Andreina Figuera o Andreina en LinkedIn, Facebook, en todas las plataformas digitales. Y bueno, voy a estar feliz de conocerte, de conectarte, puedes escribirme y nada, y si te interesa participar en el reto al éxito emocional, también déjame saber que estamos recibiendo cada vez más y más candidatas para unirse a este research. Gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima. Bye. chao.